Bueno, gloria a Dios. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 37, por favor. Jeremías, capítulo 37, verso 10. Verso 9. Leemos para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Puede sentarse, amados hermanos. Vamos a hablar bajo el título: Dios usa las minorías débiles para castigar a las mayorías fuertes. Increíble, ¿no? Parece contradictorio. Dios usa las minorías débiles para castigar a las mayorías fuertes, pero en pecado. ¿Cuántos adoramos al Señor? Israel y su historia son un gran ejemplo para la iglesia de hoy en día. De hecho, Pablo en Corintios capítulo 10 dice que las cosas que le sucedieron a Israel fueron puestas para nosotros como ejemplo, para que no cometamos esos pecados que ellos cometieron. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Sí, Dios permitió que Israel, a pesar de que Dios había establecido una teocracia donde Él gobernaba a través de jueces y profetas, ellos pidieron monarquía, reyes humanos, y Dios le dio esos reyes humanos. Amén. Pero también pecaron. Amén. Actualmente la iglesia está gobernada y debe ser gobernada por Dios y su palabra en una teocracia. Amén. Y no deben existir monarquías. Lamentablemente se han convertido muchos liderazgos en monarquías. Uno de los últimos reyes buenos que tuvo Judá fue Josías. Y Josías muere en el año 609. Él reina cerca de 25 años, no recuerdo bien exactamente. Pero él, después de morir, obviamente tuvo 4 hijos. Joanán, quien murió en la batalla con él contra Egipto; Joacim, luego Sedequías, y el 4º hijo, Salum. Después de la muerte de Joacim, porque él reinó en el año 609 hasta el 598, reinó el hijo de Joacim, que sería nieto de Josías, Joaquín, o también llamado Jeconías. Pero apenas reinó 3 meses, porque Nabucodonosor lo capturó y lo deportó a Babilonia. Y en su lugar Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá y reinó 11 años, de acuerdo al segundo libro de Reyes 24:18, desde el año 597 hasta el año 586 antes de Cristo. Sedequías era hermano menor de Joacim. Recuerde que Josías tuvo 4 hijos: Joanán, Joacim, Sedequías y Salum. Sedequías era hermano menor de Joacim, que realmente era el tío de Joaquín, el que llevó preso Nabucodonosor. El segundo libro de Reyes 24:17 dice: el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Amén. Eso lo dice Jeremías 37:1. Si tiene abierta la Biblia, en Jeremías 37:1 dice la Escritura: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero Sedequías también se rebeló contra Babilonia, y Nabucodonosor desplazó su ejército, liderado por Nabuzaradán, por supuesto, y sitió a Israel, a Judá, en el año 588 hasta el año 586. Aproximadamente 2 años duró el sitio. Amén.
El escritor de los Reyes, en lo que ya hemos nosotros expuesto, omite lo que ocurrió en esos 2 años de asedio y lo hace para describir rápidamente el desastre final. Pero Jeremías, que profetiza en esa época, el capítulo 37 habla con respecto al segundo mensaje de destrucción que le habla al rey Sedequías. Amén. Voy a darles un breve bosquejo. Sedequías quiso manipular a Dios a través de Jeremías desde el verso 3 al 5, pidiéndole a Jeremías que orara a Dios, que intercediera por el pueblo, sabiendo de que esas oraciones no valían. Amén. Y Dios le responde a Sedequías manteniendo la palabra de juicio, el verso 6 al 10. Por esa razón, Jeremías lo encarcelan. Amén, por causa de ese mensaje de juicio, de acuerdo a Jeremías 37, del 11 al 15. Sin embargo, Jeremías era un hombre firme, porque el verso 16 al 21 de este capítulo 37, él se mantiene con su mensaje a pesar del sufrimiento. Vamos a entrar en ese verso 10, para hablar del verso 10, que Dios manifiesta allí que aun cuando Judá hiriese a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedase entre ellos solamente hombres heridos o moribundos, cada uno de esos moribundos se levantará de su tienda y pondrán a la ciudad, esta ciudad, a fuego. O sea, destruirá Judá. Increíble. ¿Cuántos adoramos al Señor? Volviendo al verso 3 y 5, Sedequías quiso manipular a Dios a través de Jeremías. Ya Dios había hablado a Sedequías sobre la destrucción de Jerusalén. Usted lo puede leer en su casa en Jeremías 21, del 1 al 7. Pero Sedequías no quiso creer este mensaje traído por Jeremías. Lamentablemente, los impíos no quieren oír la justicia de Dios, la santidad de Dios. Ellos solamente quieren oír mensajes de bendición, de prosperidad, donde el Señor no les toque su vida privada, no les toque su conducta, no les toque su pecado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sedequías era uno de ellos. Ya Dios había hablado de que venía la destrucción. Jeremías 21, del 1 al 7. Pero Sedequías no quiso creer ese mensaje que fue traído por Jeremías. Él tal vez esperaba que Dios cambiara de opinión o cambiara de mensaje si Jeremías clamaba a Dios por el bien de ellos. Vamos a leer el verso 3 de Jeremías 37. Notemos que la parte B dice: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Amén. Jeremías 11, Jeremías 14 dice: no ores por este pueblo. Ya lo vamos a hablar. ¿Cuántos adoramos al Señor? Ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. ¿Cuál era el plan de Sedequías? El plan de Sedequías era un plan doble. Sedequías estaba dominado por un sincretismo espiritual. Él creía que podía confiar en Dios mezclando su fe con la dependencia de otros poderes o métodos humanos. En otras palabras, Jeremías, ore por mí para que los babilonios se retiren y no vuelvan más y no me ataquen la ciudad. Pero a su vez envía mensajeros a Egipto y hace alianzas políticas con el gobierno de Egipto, hace un pacto político con el gobierno de Egipto para que Egipto envíe sus ejércitos y lo defienda. ¿Cuántos adoramos al Señor? Ese era el plan doble de Sedequías. Ese era el sincretismo espiritual. Leamos Jeremías 37, del 4 al 5. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Verso 5. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, llegó noticia de ello a oído de los caldeos, de los babilonios que habían sitiado la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando llegaron las noticias que los soldados de Egipto venían, entonces ellos recogieron todo su armamento, sus equipajes, sus tiendas y se retiraron de Jerusalén. Amén. Para Sedequías, cuando oyó eso, ¡uy, qué alegría! Así me funcionó. Jeremías oró a Dios
Y yo por mi parte hice un pacto o alianza con los políticos del mundo, con Egipto, y me funcionó. Alabamos al Señor. Ese es el plan de Sedequías, doble. Contaba con la intercesión de Jeremías para que Dios retirara para siempre a los babilonios, a través del segundo plan, es decir, a través de la ayuda de los egipcios, con quienes había hecho un pacto político en el año 590 a.C. Amén. Qué lamentable es cuando la iglesia no confía totalmente en Dios. Cuando la iglesia dice, sí, yo creo en Dios, oro a Dios, ruego a Dios, pido oración a Dios, pero a su vez está buscando dependencia humana. Está tocando puertas por otro lado. Amén. Nosotros alabamos al Señor. No, Dios es celoso, amados hermanos. No se puede servir a dos señores. No se puede confiar en dos señores. El corazón no puede estar dividido. Usted o confía en el Señor o confía en el hombre. La Biblia dice en Jeremías 17, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, Sedequías había enviado sus mensajeros a Egipto para hablar con Faraón Ofra, de acuerdo a Jeremías 44:30, quien gobernó desde el año 589 hasta el 570 en Egipto, conocido por su nombre Apríes, de acuerdo al historiador romano Herodoto. Amén, él lo menciona. Y Sedequías había hecho un pacto secreto con el rey Ofra, el rey Faraón Ofra, para que enviara ayuda militar si Judá se rebelaba contra Nabucodonosor. Pero Dios se le adelantó al pueblo de Judá y por eso expuso ese pacto secreto a través del profeta Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 15 al 17. Aleluya. Ezequiel 11, dice la escritura, pero se rebeló, es decir, Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos, para que le diese mucha gente. Y Dios le pregunta a través del profeta, ¿será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? Él, hablando de Sedequías, que rompió el pacto con Nabucodonosor porque le prometió que él iba a obedecer, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con él rompió. Ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y edifiquen torres para cortar muchas vidas. De nada le servía la ayuda de Faraón. Amén. Por eso la iglesia tiene que confiar, tiene que depender de Dios únicamente. Y no hacer alianzas con Faraón, amén, con el gobernador de Egipto, con el primer ministro de Egipto, con el presidente de Egipto, con el cualquier cargo político de Egipto. Nosotros alabamos al Señor. La astucia de Sedequías fue tremenda. Ay, ruega por nosotros. Hombre de Dios, Jeremías, intercede, como si Dios se pudiese manipular. Dios no se deja manipular de nadie, amados hermanos. Y por otro lado, él estaba haciendo pactos y alianzas políticas para que lo defendieran, para que le defendieran sus intereses, para que Nabucodonosor y su ejército no entraran a la ciudad y tomaran posesión de sus propiedades, de sus deleites, de sus privilegios. Ellos no querían perder los privilegios, no querían perder las posesiones, no querían perder las propiedades. Ese era el temor de ellos.
Dios tenga misericordia. Y recurrieron a Faraón, pero Dios los avergonzó. Ahora Dios le responde a Sedequías manteniendo su palabra. Vamos a leer Jeremías 37, del 6 al 9. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultéis. Verso 7 y 8. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos, los enemigos de Judá, los babilonios, y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. O sea, ya Dios decretó el juicio. Amén. Qué tremendo, ¿no? Sedequías manda llamar al profeta Jeremías que venga, y cuando viene, venga, ruegue por nosotros. Y por otro lado estaba haciendo alianzas con Faraón, con el gobernador de Egipto. Amén. Es decir, la petición de Sedequías no era buscando palabra de Dios a través de Jeremías, sino intercesión para que los babilonios se retiraran para siempre. Y Dios aprovechó la venida de estos mensajeros para enviarle un recadito a Sedequías a través de Jeremías, el cual reiteraba su mensaje original, genuino, del juicio inevitable. Amén. Puede que vengan los egipcios, sí, van a venir, pero ellos se van a devolver, y los babilonios volverán y destruirán la ciudad. El juicio era inminente. Leamos Jeremías 37:9. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Amén. Este plan doble de Sedequías, la intercesión de Jeremías y la ayuda de los egipcios, provenía de una vana esperanza imaginada en el corazón de Sedequías, el cual era engañoso el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Usted no puede confiar en lo que le venga al corazón. Jamás confíe en lo que le llegue a la mente y le llegue al corazón. Confíe en el Señor, confíe en su palabra. Nosotros alabamos al Señor. Amén. Porque ellos decían: sin duda los caldeos se apartarán de nosotros, porque los egipcios van a venir y nos van a defender. Además, Jeremías está intercediendo por nosotros. Jeremías les desbarató esa fe humana. Sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros. La destruyó ese positivismo de ellos con un simple: no se apartarán, van a volver, van a poner la ciudad a fuego. El plan de la toma de Jerusalén y la destrucción continuaba. Dios no iba a detener a los babilonios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora sí entramos en la esencia de este mensaje, y es que Dios fortalece a las minorías débiles para castigar a las mayorías fuertes que están en pecado. Amén. El verso 10 lo hemos leído: porque aún cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros. En otras palabras, presten atención, aún si el ejército del rey de Egipto, Ofra, viniese nuevamente y los defendiese e hiriese a todos los caldeos, amén, que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos, los caldeos, solamente hombres heridos, cada uno de esos heridos, traspasados o moribundos, se van a levantar de su tienda y volverán y pondrán esta ciudad a fuego. Increíble. Amén. O sea que el propósito inmutable de Dios era destruir a Jerusalén. Esa era, sin lugar a dudas, la voluntad de Dios. Ellos habían pecado al colmo, ya no tenían remedio, ya nada podía cambiar la justa y soberana decisión de Dios, aun si ellos
con la ayuda de los egipcios, tuviesen la capacidad de derrotar al ejército de los babilonios. Dios iba a fortalecer a esa minoría de heridos y los iba a traer para derrotar al ejército de Judá y matarlos, destruir la ciudad, el santuario, acabar todo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Cuando Dios decide juzgar a su pueblo, amén, no hay nada quien lo impida. ¿Cuántos adoramos al Señor? Es obvio. Alguien dirá el arrepentimiento, sí, pero ya ellos no tenían arrepentimiento. Amén. Y para Dios juzgar a su pueblo, primero tiene que retirar su amparo, su misericordia. Segundo, Él fortalece a los adversarios, aun si ellos fuesen minorías y débiles. Y tercero, juzga para demostrar que su poder no depende de mayorías y fuerza humana. ¿Cuántos adoramos al Señor? Veamos esos 3 puntos, que es la esencia de este mensaje en esta noche. Primero, Dios retira su amparo. Jeremías 37:10. Volvamos de nuevo. Porque aun cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, la decisión ya estaba tomada, la ciudad sería puesta a fuego. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esta sentencia divina resalta la absoluta inutilidad de la resistencia de Judá contra los caldeos. Es decir, que la lucha contra los adversarios era inservible, porque la voluntad de Dios ya era castigarlos. Amén. Y para castigarlos, Dios primero tiene que quitar su amparo, su misericordia. Eso fue lo que dijeron los 10 espías que fueron a la tierra prometida. Ese fue el argumento con el que trataron de cambiar, de calmar la murmuración del pueblo. Uy, no, allá no vayamos, allá es feo. Allá los gigantes son grandes, nos van a comer, nos van a pisotear. ¿Y qué dijeron estos 10 espías? Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra de Canaán, porque nosotros comeremos como pan. ¿Y cuál es la razón? Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Su amparo, su protección o la misericordia de Dios fue retirada. Amén. Y no hay peor tragedia que Dios decida quitar su misericordia de alguien o de un pueblo. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Dios decidió quitar la misericordia de los cananeos, que la había extendido por mucho tiempo. Cuando habló con Abraham, le dijo que todavía no era el tiempo de entregarle la tierra a su pueblo. ¿Y por qué no era el tiempo? Porque no había llegado al colmo los cananeos. Y Dios extendió esa misericordia por cerca de 400 años, 430 años, de acuerdo a Éxodo capítulo 12. Ahora los cananeos estaban desprotegidos y Dios protegía a Israel. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Por esa razón fue que Josué entra y conquista Jericó, conquista Ai, conquista todas esas ciudades cananeas, porque Dios les quitó su misericordia, su amparo, y Dios estaba respaldando a Josué y a esa nueva generación que entró a la tierra prometida. Pero lamentablemente el pueblo de Israel pecó hasta que Dios decidió quitar su misericordia. Quitó su misericordia en el año 722 sobre el reino del norte, y los asirios destruyeron el reino del norte, Samaria. Quitó su misericordia del reino de Judá en el sur,
quitó su amparo. Por eso ya las oraciones no servían. Jeremías capítulo 7 del 15 al 16, Dios decretó y dice: os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín, es decir, al reino del norte, en el 722. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Increíble. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Esto que le ocurrió a Israel le va a ocurrir al pueblo de Dios actual. Porque de acuerdo a segunda carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, 2, versos 9 y 10, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, la iglesia está conformada por gentiles y por judíos. Antes los gentiles no éramos pueblo, pero no teníamos misericordia, pero fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Pero la iglesia evangélica en estos 2000 años se ha corrompido, se ha mezclado con el mundo, se ha vuelto idólatra. Y la idolatría de la iglesia hoy en día es el amor al dinero. Colosenses 3 lo dice, del 4 al 5, que la avaricia o el amor al dinero es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Y desde el más pequeño hasta el más grande está lleno de avaricia. Quiere llenarse de dinero. Amén. Y por eso Dios decidió y determinó que vendrían 7 años de gran tribulación. Viene el juicio para la iglesia apóstata. Mire, vamos a Jeremías 12:7. Dios se apartó de Judá, del templo, se apartó de su adoración, después de que ese templo era lleno de la gloria de Dios, de acuerdo al libro de Reyes y Crónicas. Cuando Salomón lo inaugura, Dios se aparta del templo. Jeremías 12:7 dice: he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. ¿Y por qué? Por causa del pecado del pueblo, de los sacerdotes, de los profetas, de los reyes, de todos. Usted puede leer el libro de Jeremías y se dará cuenta cómo Jeremías denuncia el pecado de todos. Amén. Jeremías capítulo 33, 5, vemos que la misericordia, el amparo de Dios, Dios lo quitó. Y Dios dijo que no los iba a defender. Vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y eso es lo que va a hacer Dios, el Señor, cuando levante la iglesia, cuando proteja a los suyos. La mayoría de evangélicos se van a quedar y Dios los va a entregar a las minorías. Y ya vamos a entrar al final quiénes son esas minorías a nivel mundial. Y esas minorías van a cortarle cabezas a los cristianos. ¿Cuántos adoramos al Señor? La victoria y el éxito en el pueblo de Dios no está en la derrota del oponente, amén, sino en tener la aprobación y el favor de Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Así no tengamos plata en los bolsillos, o aún así no tengamos salud en el cuerpo. Lo más importante es tener la aprobación y el favor de Dios. Como lo dijo Job en medio de esa dificultad, enfermo, casi moribundo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Lamentablemente la iglesia está tan mezclada con el mundo que cree que la victoria y el éxito del cristiano es derrotar a los enemigos, derrotar la pobreza, derrotar la deuda, derrotar
mejor dicho, a los adversarios, ser próspero, estar arriba. No, esa no es el éxito y la victoria del cristiano. El éxito y la victoria del cristiano es tener la aprobación de Dios y el favor de Dios. Que Dios diga de ese cristiano y se lo diga al diablo: no has considerado a mi siervo, ponga su nombre ahí. En el caso de Job, dijo Job que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. Ese es el mayor éxito, que Dios dé testimonio de que nosotros estamos aprobados por Dios. Pero cuando no estamos aprobados, cuando Dios no, hermano, mete las manos por nosotros, cuando Dios no lo es porque Él ha quitado su misericordia, su amparo. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y por eso Dios tiene que fortalecer a las minorías débiles, que las va a usar contra nosotros. Estamos en el verso 10. Jeremías 37:10 dice: porque aun cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, la ciudad sería puesta a fuego. ¿Cuántos alabamos al Señor? La palabra traducida como heridos significa literalmente traspasados. Es decir, estos moribundos o traspasados a espada, en su máxima debilidad, a punto de morir, habrían podido llevar a cabo el propósito seguro de Dios. Amén. Es decir, Dios los iba a fortalecer y iba a usarlos a ellos, a esas minorías débiles. Pocos hombres heridos serían suficientes, bastarían para Dios derrotar a las mayorías más fuertes de su pueblo que está en pecado. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Si ve que lo importante no es tener demasiada gente, bastante gente, porque ese fue el orgullo de Israel. Isaías capítulo 10, que Pablo lo cita en Romanos 9, dice que aunque la descendencia de Israel se multiplicase como la arena del mar, solo un remanente será salvo. O sea, solo una minoría sería aprobada por Dios. La mayoría estaría desaprobada por Dios. La pregunta es: ¿en cuál grupo estamos nosotros? ¿Estamos aprobados por Dios o estamos desaprobados por Dios? Contéstese a sí mismo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y si pertenecemos a la mayoría que está desaprobada por Dios, Dios iba a usar minorías, así estuviesen heridos. Amén. Para castigarnos. Qué triste que el pueblo haya llegado a ese punto, ¿cierto que sí, amados? Dios prometió a Israel defenderlos de sus enemigos si ellos le obedecían a su palabra. Éxodo 23:22 dice: pero si en verdad oyeres a su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Creíble. O sea que si usted obedece su palabra, guarda su palabra, como el Señor lo dijo en Juan capítulo 14: el que me ama, mi palabra guardará. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Si usted obedece lo que dice el evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el Señor es su amigo. Y los que se vuelvan enemigos suyos serán enemigos del Señor. Y los que se metan con usted se meten con el Señor. Lo importante es tener la aprobación de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y si obedecemos a Dios, porque es que el principio es básico. Isaías 10 y Romanos 9 dice: solo un remanente será salvo. Es decir, las minorías son las que son aprobadas por Dios. Y Dios, amén,
defendería a su pueblo a través de minorías, no con mayorías. Usted puede ver eso en el libro de Jueces, capítulo 6, 7 y 8. Cómo Gedeón convocó al pueblo para la guerra. Eran cerca de 30,000, eran mayoría, pero Dios les dijo: no, yo no cuento con ellos. El que tenga miedo, que se devuelva a su casa. Y se devolvieron y quedaron apenas 10,000. Y Dios dijo: son muchos, no puedo contar con, yo no cuento con muchos. Y Dios le dijo: llévelos. Y los puso a trotar y caminar. Y cuando llegó a un lago, todos se tiraron a tomar agua. Y un grupo se quedó tomando agua con su mano y mirando alrededor si estaba el enemigo. Y Dios dijo: cuentes esos que lamieron las aguas como un perro. Y contó cerca de 300. Dijo Dios: cuente con esos 300, con esa minoría. Amén. Levítico 26, del 7 al 8, habla que Dios defendería a su pueblo a través de minorías. Minorías aprobadas por Dios contra las mayorías desaprobadas por Dios. Levítico 26, del 7 al 8 dice: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán la espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, es decir, a 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Eso me lo dijo Jonatán a su escudero. Y le dijo: vamos nosotros dos a pelear contra esa guarnición de los filisteos, porque Jehová salva con muchos o con pocos. Amén. Mientras usted tenga la aprobación de Dios, lo poco que usted tenga es respaldado por Dios. Por eso, no se desanime si vienen pocos al culto. No se desanime si somos pocos. Lo importante es ser aprobado por Dios. Así también lo afirmó Josué al pueblo y también les advirtió. Josué capítulo 23, del 10 al 13. Josué les dice al pueblo: un varón de vosotros perseguirá a 1,000. Increíble. Un varón de vosotros perseguirá a 1,000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es decir, el trato de Dios es este: ustedes obedecen a la palabra, me temen, me aman, y aunque sean minoría, 5 de ustedes van a perseguir a 100, y 100 de ustedes van a perseguir a 10,000. Pero si ustedes me desobedecen, se invierte la regla. Amén. Entonces 5 de vuestros enemigos los perseguirán a ustedes, que son 100. Y 100 de vuestros enemigos perseguirán a 1,000 de ustedes. Y eso fue lo que ocurrió acá para el tiempo del juicio. Jeremías 37:10, y dice: y que si ustedes los hiriesen a ellos, a los babilonios, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, traspasados, el resto quedan muertos, Dios va a usar esos heridos para castigar, para destruir la ciudad. Increíble, ¿cierto, amados? Porque Dios les advirtió a su pueblo ese principio: la obediencia trae victoria, la desobediencia trae derrota. Amén. Así es que piénselo, amado hermano. Si usted toma la decisión de pecar, no le va a ir bien. Amén. Si usted obedece a Dios, permanece en santidad, busca del Señor, es íntegro, amén, Dios lo va a respaldar.
Alabamos al Señor. Pero si desobedece, si comete un pecado, lo va a perder todo. Piénselo, amado hermano. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto nosotros en nuestra vida práctica diaria de hombres de Dios que Dios los bendijo, los levantó, los prosperó? Tenían salud, tenían dinero, tenían familia, pero cometieron la locura de pecar y eso les trajo ruina. Lo perdieron todo, perdieron la salud, perdieron la familia. Eso le pasó a Salomón. La Biblia dice que Salomón hizo y deshizo. El primer libro de Reyes 11:9 dice: se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. ¿Y qué hizo Dios? Les fortaleció 3 enemigos que estaban ya dominados. Y esos enemigos Dios los fortalece y los persiguen ahora a Salomón. Primer libro de Reyes 11:14 dice: Jehová suscitó o le levantó un adversario a Salomón, Adad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y él se le levantó y empezó a atacar a Judá, a Israel, desde el sur. Guerra en el sur. Verso 23 del primer libro de Reyes 11 dice: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad-ser, rey de Soba, y él se hizo rey de arriba de Siria, cuya capital era Damasco. Y luego, cuando Dios lo fortaleció, hizo guerra contra Salomón en el norte. Por un lado tenía guerra en el sur, por otro lado tenía guerra en el norte. Esa guerra no las tenía cuando andaba bien delante de Dios, pero fue cometer esa locura de pecar y se le levantaron por el sur y se le levantaron por el norte. Y eso no acabó, eso no fue todo. Dentro de su propio reino, un siervo suyo que no era nada ni era nadie, Dios lo fortaleció. Primer libro de Reyes 11:26 dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, alzó su mano contra el rey. Resultado, le dividió el reino. Se quedó él con 10 tribus y su hijo Roboam se quedó con 2 tribus. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Por eso es mejor obedecer a Dios. Es mejor tener temor de Dios y su palabra para que nos vaya bien. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que te esfuerces en poner por obra lo que está escrito en el libro de la ley para que te vaya bien. Comete usted la locura de ver lo que no debe de ver, de hablar lo que no debe de hablar, de escuchar lo que no debe escuchar, de hacer lo que no debe hacer. Ay, Dios mío. No diga: ay, ayúdame a orar, se me levantó el diablo. No es el diablo quien se le levantó fue Dios contra usted. ¿Cuántos alabamos al Señor? Deuteronomio 28:25 dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Levítico 26:17 dice: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien los persiga. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué hizo Sedequías? No, fácil. Contó números. Nuestro ejército son tantos, Faraón tiene tantos soldados, hagamos un pacto con Faraón, pero a su vez Jeremías interceda por nosotros. Y así ellos se van a ir y nosotros vamos a continuar nuestra vida como se nos da la gana. No. Dios le levantó un adversario que fue Nabucodonosor. Y Dios le dijo a Sedequías: y ustedes hiriesen a todos con el ejército de Faraón Ofra. Amén.
si los hiriese a todos, aún de esos heridos, y quedasen solamente esos hombres traspasados, amén, Dios iba a levantarlos a cada uno de su tienda para poner esa ciudad de Judá, de Jerusalén, a fuego. Los iba a destruir. O sea que el poder del juicio divino de Dios no depende del estado del instrumento que Él va a usar. Me reitero, el poder del juicio divino no depende del estado del instrumento, del ejército, porque si ese ejército es pobre, enfermo, herido, casi muerto, Dios lo va a usar. El poder del juicio de Dios depende de la decisión de Dios. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Usted quiere que Dios decida su favor hacia usted, hacia mí? Obedézcale, obedezcámosle a su palabra, o sometámonos a lo que está escrito. Porque hay gente que cree que por oír el evangelio va a ir al cielo, por oír el evangelio va a escapar del juicio. No es oír. No seamos oidores, sino hacedores, dice Santiago, citando a Mateo 7, el sermón del monte, donde el Señor habló de esos hacedores de la palabra que edifican su casa sobre la roca, que caminan por el camino angosto y entran por la puerta estrecha. Esos son los que dan fruto. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hoy en día hay un engaño dentro de la iglesia evangélica. Creen que por venir a la iglesia o por escuchar un mensaje a la distancia, porque ni siquiera viene. Yo les digo algo, usted si no se congrega en la iglesia, usted no se va para el cielo, se va para el infierno, porque no obedece a lo que el Señor dice. Amén. No, es que yo lo veo en línea, lo veo por internet. Véalo, pero eso no es garantía de que usted vaya para el cielo, porque usted no está obedeciendo donde Dios llama a su pueblo, los convoca, no dejando de congregarnos como alguno tiene de por costumbre, dice Hebreos 10:25. Donde están 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. El poder de Dios para juzgar no depende de las mayorías, amén, sino de su decisión. Dice, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Es decir, por causa del pecado del pueblo, la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, los palacios y la población estaban destinados a la muerte, a la destrucción. Y Dios estaba dispuesto a usar una minoría, aun si fuera posible, herida de muerte, traspasada, para castigar a su pueblo. No había escapatoria de la inminente destrucción de la ciudad. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado quita en el pueblo el respaldo de Dios, quita la presencia de Dios, quita la fuerza espiritual del pueblo de Dios. Por eso cualquier pueblo pequeño puede derrotar al pueblo grande de Dios que está en pecado. El libro de Josué lo demuestra. Josué capítulo 7, versos 3 y 5. Acán desobedeció y el pueblo se dio cuenta, su familia, y no dijeron nada. Josué 7 del 3 al 5 dice, y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo para tomar a Ai, una ciudad pequeña, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron de allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales cuando llegaron a Ai, esos de Ai que eran pocos, Dios los había fortalecido. Y el pueblo de Israel huyó delante de Ai. Amén. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo de Israel desfalleció y vino a ser como agua
Josué rasga sus vestiduras y entra en ayuno y le clama a Dios: ¿por qué? ¿Por qué nos vas a entregar ante los enemigos? El verso 11 y 12, Dios le da la respuesta, le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Verso 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Amén. O sea que de nada sirve la ayuda humana. Sedequías envía mensajeros, van y hablan con el primer ministro, o el presidente, o Faraón, rey de Egipto, y hagamos un pacto. Amén. Ustedes nos ayuden, nosotros le ayudamos a ustedes, pero defiéndanos, envíen su ejército. Y enviaron el ejército. Y los caldeos o babilonios, cuando oyeron, se fueron para su casa y dijeron: uy, victoria, logramos la victoria. Y Dios envió a Jeremías y dijo: volverán. Y aun cuando ustedes, con el ejército de Faraón, hiriesen a todos los caldeos, de los heridos que quedaron de los caldeos, traspasados, moribundos, yo los voy a usar a ellos para que vengan y los destruyan y tomen la ciudad. Es decir, Dios levanta, fortalece a nuestros enemigos, que son minoría, para atacar a las mayorías rebeldes dentro de la iglesia. Y debido a la apostasía actual de la iglesia, en estas dos últimas décadas, del 2000 al 2010 y el 2010 al 2020, y vamos para la tercera década, Dios está entregando este mundo a las minorías. En estas últimas 3 décadas, varias minorías han ganado empoderamiento político y visibilidad en los gobiernos, humanamente debido a los programas impulsados por la Organización de las Naciones Unidas. Pero espiritualmente Dios los ha fortalecido y los ha levantado. Por ejemplo, en el año 2007 las Naciones Unidas declararon los derechos de los pueblos indígenas, dándoles participación en parlamentos nacionales y cargos ministeriales. Eso es bueno, sí. Esperas. Porque al darle derecho a esa minoría de los indígenas, también habían otros derechos. Y en el 2010 las Naciones Unidas declaró los derechos de las mujeres, empoderó el feminismo a nivel mundial, y este feminismo hizo ver a los hijos en las mujeres como una carga. Entonces las mujeres decidieron no tener hijos, sino adoptar perros. ¿Y para qué me caso? Ya tengo 2 hijos, 2 perros. Porque los hijos son una carga, porque me impiden estudiar y realizarme como profesional. Y el feminismo hizo ver al esposo como una competencia. Hizo ver el feminismo al libertinaje como un gran logro. Dios ha fortalecido las minorías. Amén. En el 2011 las Naciones Unidas declaró los derechos de las minorías sexuales y de género LGTBQ+. Es decir, en el año 2011 se le empezó a dar empoderamiento a los sodomitas. Amén. Brindándoles derecho sobre el matrimonio gay, identidad de género y adopción. Sacando leyes para que los hijos se hormonicen, para que se corten sus genitales, las niñas se cortan sus pechos, se sacan la matriz, los hombres se amputan su órgano masculino porque quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. En el 2018 la ONU declaró los derechos
migrantes y refugiados haciendo un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regulada. ¿Y para qué? Para sacar del oriente a los musulmanes y mandarlos a Europa y América. Esos son los que van a cortarle las cabezas a los evangélicos en la gran tribulación. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Sin embargo, la terquedad y la obstinación de Sedequías sigue actualmente. Sedequías representa a esa iglesia, al liderazgo de esa iglesia apóstata, que está viendo a las minorías que se han levantado a nivel mundial y cree que la solución es enviar mensajeros a Egipto para hacer pactos y alianzas políticas con el primer ministro, con el presidente o los gobernadores de Egipto, y que esa es la solución. Dios va a fortalecer a las minorías, y las minorías van a gobernar este mundo y van a perseguir a la iglesia y la van a destruir, así como las minorías destruyeron a Judá en juicio. Dios tenga misericordia de nosotros. Obedezcamos al Señor, tengamos temor de Dios. ¿Cierto que sí, amados? Póngase de pie en esta hora. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Todo honor, toda gloria, toda alabanza pertenece a ti, Señor. Mil gracias por darnos la bendición y el privilegio de predicar esta palabra, Señor. Aunque los tiempos cambian, Señor, el diablo sigue actuando igual, pero tú sigues siendo el mismo, Señor. Tú no cambias. Lo que hizo el diablo en el pasado también lo hace, Señor, ahora. Pero tú también lo haces, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a obedecer tu palabra, a guardar tu palabra, y seremos guardados de la ira venidera que viene sobre este mundo, Señor. Tu palabra lo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre la tierra. Guárdanos, ayúdanos a obedecer tu palabra, ayúdanos a obedecer este santo evangelio, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Bendigo tu nombre, Padre, bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu nombre, Jesús, bendigo tu nombre. Todo honor, toda gloria pertenecen a ti, Señor. Mil gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Padre. Te glorificamos, te exaltamos, te damos honor, te damos gloria. Mil gracias, Señor. Amén, amén. Vamos a recoger la ofrenda. No encontré una bolsa más grande. En mi bolso hay una bolsa más grande, mi amor. En mi bolso hay bolsas más grandes. En esa parte, ¿sí la veo? Mi esposa va a recoger la ofrenda. Disculpen, hermanos, que no tenemos acá el ofrendero, nos toca así. Amén. Y por favor, si van a traer pues un diezmo, una ayuda para la iglesia, porque la verdad necesitamos. Yo tengo que pagar 2 millones de pesos esta semana. Espero que el hermano Jorge me tenga paciencia y al lunes le pueda dar para ver qué recojo, porque se requirió echar frizar y echar el piso. Amén. Recuerde que gasté cerca de 2 millones para arreglar este lugar y entregar esta casa. Amén. 1 millón en cuanto a materiales de trabajo y pagar empleados, obreros. Y el otro 1 millón para la inmobiliaria. Amén. Pagando todos los servicios, dejándolos todos al día y pagando por adelantado unos servicios y un depósito que tocaba dejar de 150,000 pesos, que me los devuelven en 75 días. No estoy mintiendo, estoy hablando delante de Dios. Amén. Y el hermano Jorge me dijo: pastor, echamos el piso y frizamos. Yo le dije: ¿cuánto vale? Me dijo: 3 millones. Yo le dije: Jorgito, no tengo. Usted lo sabe.
Dijo, mire pastor, es que solo en pacas de cemento se va 1.000.000, en metros de arena se van 600, dijo así. Y lo que hay que pagar a los empleados y más que sale, o sea, me salió, dijo. Entonces yo le dije, déjamelo en 2, porfa. Y le rogué y me dijo, listo pastor, porque es para la obra. Porque ya llevan 2 semanas haciendo ese trabajo y en 2 semanas no vale 400,000 pesos. Él está pagando empleados, amén. Cada empleado se le pagan 90,000 pesos, tiene 3 empleados. Es decir, está pagando casi 200 y casi 300,000 pesos diarios. Para que usted se dé cuenta que eso vale, amados hermanos, por favor, si usted desea colaborar, hacer un esfuerzo, ahora pongan un sobre, pastor, para templo, para ayudar. Amén. Amén. Un hermano que ve estos videos me ofrendó 500,000 pesos y yo le dije, van para allá. Mi hermano Jorge, ya entraron 500 y me dieron por allí 2, ya tengo tanto, pero todavía me falta, espérame por favor. Amén. Pero vale la pena, amados hermanos. Vamos a orar, mi esposa pasa con la ofrenda, ora por la ofrenda y despide el culto. Nos veremos este domingo a las 9 de la mañana, 9 en punto arranca el servicio. Amén. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios, si Dios quiere, diga.